4 semanas vamos a estar hablando acerca de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, y juntos vamos a analizar, a pensar, a descubrir, a aprender del cómo la historia del mundo o del cómo este evento que es primeramente histórico, pero del cómo este evento partió literalmente la historia de la humanidad y del cómo cambió esto. Y cuando hablo que literalmente partió la historia de la humanidad, lo digo por dos razones. Primero, porque cronológicamente partió la historia de la humanidad. Cuando nosotros decimos que vivimos en el año 2025, estamos diciendo que es el año 2025 después del nacimiento de Jesús. Cada uno de nosotros que hemos nacido y que celebramos un cumpleaños, cada vez que lo celebramos en relación al nacimiento de Jesús. Ya sea que creamos o no creamos en Él, vivimos bajo lo que es el dominio de la relación de su nacimiento, antes de Cristo, y el año 0 que corresponde al nacimiento de Cristo. Pero cuando hablo también de lo que es del partimiento o de lo que es del por qué la historia de Él partió lo que es la historia de la humanidad, es porque literalmente la historia de cualquier persona cambia y se parte en dos cuando creemos en Él, porque Él nos trae de la muerte a la vida. Cada uno de nosotros cuando nacemos con el estigma de la muerte. Cada uno de nosotros cuando nacemos con la maldición de la muerte. Cuando yo tengo que presentar a un bebé, cuando un bebé nace con la muerte en manos. Cada uno de nosotros nacemos con una fecha en la cual está estipulado que vamos a tener que entregar el cuerpo. Y nacemos con un suspiro, con una inhalación. Y cuando entregamos lo que es el cuerpo, lo tenemos que hacer de la misma manera. Y la diferencia es que nosotros no sabemos cuándo, pero algunos más temprano o más tarde, pero del 100% de personas que nacen, el 100% de personas van a morir. Y la razón, y esto sí no importa quién tú seas, de dónde seas, cuál sea tu apellido, en qué nación hayas nacido, no importa lo que hagas, cuánta educación tengas, quiénes hayan sido tu papá, si eres de realeza, qué es lo que hagas, cuánto te cuides. No importa quién seas, cada uno de nosotros va a tener que enfrentarse lo que es a la muerte. Y la razón del por qué esto es así es porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y que todos nacemos con el pecado, y es por eso que todos estamos estipulados después de nacer que vamos a morir. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, la palabra dice que cuando el primer hombre, al cual Dios lo llamó Adán, pecó, esto es cuando él desobedeció a Dios, cuando él permitió que la muerte, quien ya existía, pero no tenía ningún poder sobre el hombre. Porque cuando Dios le dijo a Adán, puedes hacerlo todo, pero de este árbol no lo toques, porque el día que tú toques de este árbol, ciertamente morirás. Lo que Dios le estaba diciendo a Adán es, hay algo que se llama muerte, pero no tiene ningún poder sobre ti. Existe, pero no puede tocarte. Pero si tú tocas de este árbol y comes de él, va a tener poder sobre ti. Y en Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y la manera más simple de entenderlo sería como que la muerte entró al ADN, a la sangre de este hombre, y a partir de él, todas las personas cuando nacemos con el mismo ADN,
y por lo tanto va a llegar el momento en el cual nos va a matar. Pero la palabra nos dice que Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz y que en la cruz Él cargó con nuestros pecados y este acto lo cambió todo. Este acto de morir en una cruz dio la posibilidad de cambiarlo todo. Y que la única razón que Él hizo esto es porque Él te amó a ti y porque Él me amó a mí. ¿Cuál es tu problema? ¿Y cuál es mi problema? El problema que tú tienes y el problema que yo tengo es la muerte. Y la razón que tú y yo morimos es por el pecado. Es por el problema del pecado. Y desde la caída del hombre en Génesis capítulo 3, la humanidad quedó separada de Dios y con esto el pecado trajo muerte, dolor, condenación, miedo. Pero la palabra dice que Dios tenía que tener un sacrificio perfecto, porque el dilema más grande de la humanidad es que Dios había decretado que el alma que pecare tendría que morir. Y si Dios es un Dios justo, Él no podía negarse, lo cual significaba que si Él había hecho un decreto, este decreto tendría que cumplirse. Pero el dilema más grande de Dios es que Él también te amaba con una intensidad grande. Y el otro problema que tenía era de que el ADN había entrado al hombre. No había nadie, absolutamente nadie, que era lo suficientemente perfecto como para ser el sustituto perfecto. Y lo único que podía ser perfecto es alguien que tuviera un ADN perfecto. Y el único que podía tener un ADN perfecto es alguien que tuviera la sangre que estuviera ajena del hombre. Y es por eso que el ADN tuvo que ser entregado por Dios mismo. Y esa fue la razón de por qué el Espíritu Santo tuvo que concebir a la Virgen. Para que la Virgen pudiera prestar su óvulo, porque tenía que ser carne, pero la sangre tenía que ser divina. Y entonces Dios mismo se dio a Él mismo para que Él pudiera pagar Él mismo por la culpa tuya y por la culpa mía. Cuando Dios se dio en una cruz, Él no fue mártir, porque la palabra dice que nadie le quitó su vida, que Él la entregó a sí mismo. Es por eso que en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista lo ve, Juan dice de Él: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Porque Juan estaba diciendo: Él es el sustituto, el sacrificio perfecto. Jesús vino a ser el sustituto tuyo y mío, muriendo en la cruz, tomando en Él mismo la paga que tú y yo merecemos. Es por eso que en Isaías 53, 5 y 6, la palabra dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Él fue golpeado para que nosotros pudiéramos tener paz. Él fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Que todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, que hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso los pecados de todos nosotros sobre Él. Y vuelvo a repetir, ¿por qué Dios hizo eso? Porque te ama. En Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor por nosotros con esto, en que aun cuando éramos pecadores, en que cuando andabas en la adicción, cuando andabas en la miseria, cuando lo rechazabas, cuando no querías saber nada de Jesús, cuando estabas mofándote de Él, cuando no querías saber nada de la religión, aún en ese momento Cristo te amó y murió por ti y por ti y por ti y por ti. Aún en ese momento te amó. Aún en ese momento, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el punto es este: que la muerte de Jesús
cambió tu historia. Y de lo muerto brotó vida. Y con esto la victoria. Si tú tienes que entender esto, vida da vida, pero la muerte no da vida. Sí, una madre puede dar vida mientras está viva, pero en el momento que tú matas a una mujer embarazada, el feto muere. Una vida, para que dé vida, tiene que estar viva aquella persona, aquella entidad. Tiene que haber algo sobrenatural para que de la muerte dé vida. Nosotros nacemos para morir. La única manera que nosotros podemos seguir viviendo es si algo sobrenatural nos mantiene vivos. Y eso sobrenatural se llama Jesús. Eso sobrenatural se llama aquel que murió, pero también resucitó. Porque yo tengo que preguntarme, ok, Jesús dijo, él mismo dijo que murió en la cruz, pero ¿cómo yo sé que él ganó? ¿Cómo puedo yo asegurarme que su muerte fue suficiente para pagar mis pecados? Y la respuesta es que él murió, pero al tercer día él resucitó. En Juan 11, 25, 26, Jesús dijo del mismo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de muerto, va a vivir. Y todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Solo que tú tienes que entender es que con su muerte mi pecado pagó en su cruz. Con su pasión él me salvó. Al tercer día resucitó y con esto mi eternidad él ganó. Jesús literalmente le quitó a la muerte el poder que la muerte tenía sobre mí. Si tú ya aceptaste a Jesús, la muerte ya no tiene poder sobre ti. Si tú no has aceptado a Jesús, la muerte tiene poder sobre ti. Si tú no has aceptado a Jesús y mueres hoy, mueres. Si tú aceptaste a Jesús y mueres hoy, no mueres. La muerte no tiene poder sobre ti. No tiene poder sobre ti. Inmediatamente cuerpo glorificado. Porque muerto en la carne, resucitado en el Señor. Inmediatamente. Romanos 8:37 es por esa razón. Esa es la razón por la cual aquellos que estamos en Cristo sabemos que en Romanos 8:37 dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, a pesar de la traición, a pesar de la enfermedad, a pesar de las finanzas, a pesar de las deudas, a pesar de lo que está pasando en el gobierno, a pesar que no me quieren, a pesar de la falta de trabajo, a pesar de lo que está pasando en el mundo entero, a pesar de todo, nuestra victoria es absoluta en Cristo Jesús. No es parcial, nuestra victoria es completa, nuestra victoria es absoluta, es total. Dile que está a la par tuya, ¿tienes victoria? Esto lo cambia todo. Mira, cuando tú entiendes esto, cuando tú comprendes la simplicidad y la complejidad de esto, lo cambia todo en tu vida. El momento que tú aceptas a Jesús, esto lo cambia todo. O mejor dicho, esto tendría que cambiarlo todo. Right? Porque literalmente tú vienes de una cárcel de muerte a una cárcel de vida. Porque literalmente tú fuiste infectado por tus antepasados con la muerte.
Porque cuando tú naciste para morir. No sé si te han contado o no sabías que tú naciste para morir. Jesús te dio la oportunidad de que tú nacieras para vivir, pero esa es decisión tuya. Pero todos nacimos para morir, para morir. Tú aceptas a Jesús, tú estabas condenado a la muerte. Efesios capítulo 2 dice que aun cuando estábamos condenados a la muerte, Cristo murió por nosotros. Que aun cuando estábamos en una cárcel de muerte, Efesios 2 dice esto, Cristo murió por nosotros. Solo que sucede es literalmente esto: tú estabas en una cárcel de muerte, aceptas a Jesús, pasas a una cárcel de vida. Tu espíritu literalmente pasa a una cárcel de vida. Y esto lo cambia todo, o por lo menos lo tendría que cambiar. ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene poder sobre ti. Y mientras llega la eternidad, ¿quién crees tú que es el responsable o la responsable de traer la eternidad a la tierra? Vuelvo a repetir, estos están durmiendo. Si tú ya aceptaste a Jesús, tú pasaste de una cárcel de muerte a una cárcel de vida. Tu espíritu está en una cárcel de vida. Dios no vive en lo natural. Dios vive en lo sobrenatural. No hay nada natural donde Él vive. Right? No hay nada natural. Todo poder y autoridad se me ha dado en los cielos sobre la tierra. ¿Ok? So, si todo Dios vive en lo sobrenatural y nosotros ya vivimos en una cárcel de salvación, ¿quién crees tú que es responsable de traer los cielos a la tierra? Te lo pruebo, te lo compruebo. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Los discípulos le dijeron, de alguna manera, los discípulos sabían orar. Eran judíos. Ellos lo primero que le enseñaban a los judíos ortodoxos, lo primero que les enseñan es el Salmo 119, es el salmo más largo. Salmo 119, ellos se lo saben a los 4 años, un niño lo puede recitar de memoria. Y ustedes ni siquiera se saben los primeros 2 versículos de la Biblia. Y ese Salmo 119, más de 100 versículos de memoria. Right? So, los discípulos de alguna manera, ellos le dicen a Jesús, en Mateo, creo que 6 o 7, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Lo que los discípulos le decían es, Señor, de alguna manera los discípulos veían que lo que Jesús oraba, el Señor se lo contestaba. En otras palabras, lo que ellos veían es que lo que Jesús le pedía a papá, papá se lo daba. Right? No sé si usted tiene lo que es hermanos y usted puede ver de que tal vez papá tenga el favorito. ¿Hay alguien aquí que papá tenía un favorito? Ok. Y entonces usted ve y usted sabe quién es el favorito, right? Y entonces cuando usted sabe quién es el favorito y usted quiere ir a algún lugar, tal vez quiere ir a comer o algo, le dice, decile tú. Porque tú sabes que si tú le dices, él va a decir que sí o ella va a decir que sí, right? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Right? Y entonces va, Daddy, llévanos no, come on. Right? Porque usted sabe, ellos sabían que de alguna manera Jesús era el favorito de Daddy. Porque Daddy siempre le contestaba a Jesús. Los 12 discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a que Daddy nos dé las cosas como a ti te las da. Y el Señor les dice, ok, Padre nuestro, ayúdeme, que estás en los cielos. Santificado. Esto sí se la saben, right? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Cómo? ¿Cómo va a venir su reino? Ustedes traigan su reino. Nosotros somos los responsables de traer el reino de los cielos a la tierra. Porque si tú ya eres un hijo de Dios, hay suficiente poder en ti, porque Dios mismo vive en ti para traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Por qué esto es importante? Porque Satanás sabe eso. Si tú eres salvo,
Satanás sabe que eres salvo. Satanás te ve y ve salvación. Él sabe si tú eres salvo. Él sabe que él no puede hacer nada. Salvación es espíritu. Él sabe que no puede hacer nada con tu salvación. Tú estás en una cárcel de salvación. Jesús pagó por todos tus pecados, los de ayer, los de hoy y de mañana. Él no pagó por algunos, Él pagó por todos. Todos, yes, todos. Pero tú puedes ser salvo y vivir miserablemente. Tú puedes ser salvo y nunca cumplir tu propósito. No sé si te lo habían dicho. Porque salvo, Jesús te salvó. ¿Y sabes por qué tú puedes ser salvo y vivir así? Porque la salvación no tiene nada que ver contigo. Es gratis. A Dios le costó todo, su Hijo. A ti no te cuesta nada. Efesios 2, 8, 10. A Dios le costó todo. A ti nada. Somos salvos por gracia. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos. Pero después de lo que es de la salvación, la pelea más grande de Satanás en tu vida nunca es con respecto a tu salvación, sino con respecto a tu restauración. Ojo, salvación es ser liberado del pecado y la muerte. Eso es salvación. Ser liberado del pecado y la muerte. Repite conmigo. Salvación es ser liberado del pecado y la muerte. Restauración es el proceso de volver de un estado de sanidad, integridad y armonía con Dios y uno mismo. Salvación es el proceso o es el ser liberado del pecado y la muerte. Pero restauración es el proceso de volver a un estado de sanidad, de integridad y de armonía con Dios y con uno mismo. ¿Cuál es el punto que quiero dar? Salvación es el punto de partida. Salvación es el punto de partida. Mientras que la restauración es el proceso de crecimiento, lo cual significa que le sigue a la salvación. ¿Get it? Yo creo que eso es lo que es el punto anterior. Salvación es el punto de partida, mientras que la restauración es el proceso de crecimiento y sanación que le sigue a la salvación. Ok. Lo cual significa esto, que algunos somos salvos, pero todavía estamos presos de las cosas del pasado. Somos salvos, pero presos del fracaso. Somos salvos, pero presos del miedo. Salvos, pero presos de la ansiedad. Salvos, pero presos de la depresión. Salvos, pero todavía presos de las adicciones. Salvos, pero no restaurados. Jesús con su muerte, nuestro pasado pagó. Él resucitó para restaurar nuestro presente y con eso asegurar un futuro diferente. No solamente es la eternidad, sino también es nuestro futuro. Es por eso que dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero ¿no es cierto que algunos seguimos viviendo en el mismo círculo? Intentamos mejorar, pero volvemos a lo mismo. Seguimos en los mismos hábitos destructivos, ansiedad, vacío, desesperanza. La resurrección es como recibir una segunda oportunidad. No es una motivación personal o una motivación temporal. ¿Qué quiero decir? El problema que tenemos en la iglesia actual, el problema que estamos viendo en las iglesias hoy en día, no es la teoría, sino es la falta de práctica. El problema que se está viendo es que no hay práctica. Dile al que está a la par suya, practica más, practica más, practica más. Dile, practica, es tiempo que practiques. La teoría tiene que ir a la par de la práctica. El problema es que nos hemos acostumbrado a las emociones. Y lo digo muy respetuosamente, honestamente. Nos hemos acostumbrado al próximo retiro, a la próxima conferencia.
a la próxima reunión, al próximo domingo, a la próxima alabanza que me hace llorar, a la próxima. Todo eso tiene su lugar, es bueno. Pero si esto no produce o está produciendo un cambio permanente en mi vida, esto solo es una emoción. Esto no es verdad en mi vida. Esto es como ir al cine y ver una película que me produzca risa o me produzca llanto. Y Jesús no vino para nada de eso. Jesús no vino para provocar un cambio temporal, sino una transformación permanente en nuestras vidas. El problema no es una mala teoría, sino una poca práctica. Tú no aprendes a manejar un vehículo solo con la teoría, tienes que practicar. Tú no aprendes a cocinar solo con la teoría, tienes que cocinar. Tú no aprendes a nadar con la teoría, tienes que nadar. La teoría y la práctica tienen que ser complementarias. La práctica te sirve para complementar la teoría. ¿Qué quiero decir? Practica más. Tú vienes a la iglesia a escuchar verdades que son instrumentos conceptuales que tienen el poder de cambiarlo absolutamente todo. Pero esta verdad viene a ser como cuando tú vas al doctor y yo te digo, vas al doctor y te digo, mira, en este frasco tiene varias pastillas. Una pastilla es necesaria para curar todas las enfermedades de toda tu vida. La segunda pastilla es la pastilla de la eternidad. Nunca vas a morir. La tercera pastilla es la pastilla de la paz y la felicidad. Están numeradas. Tú decides cuál tomarte. La cuarta pastilla es la pastilla de la belleza. Algunos la necesitamos desesperadamente. Right? Y tú dices, ¿ah, de veras? ¿Y de cómo me toca? Y tú dices, ok. Y tú te la llevas. Felicidad, paz, la eternidad. Ok. ¿Cuál era la otra? Enfermedad. Ok. Belleza, ya, belleza. Ok. Felicidad, paz. Okay. La apuntas. Te la llevas a la casa. Pero no te la tomas. No te la tomas. Y la tienes en la casa. Es una verdad. Ya es una verdad. Ya es una verdad. Felicidad, paz, gozo. Es una verdad. Ya. ¿Tiene poder la pastilla? Sí, tiene poder la pastilla. Pero nunca te la tomas. Y eso es lo que está pasando en nuestros días. De que estamos llenos de teoría. Estamos embarazados. No voltea a ver a nadie. Yo no le he dicho que está viendo el que está a la par suya. Cuando le diga eso, lo hagas. Pero estamos llenos. A mí, es como cuando usted va a un buffet y se llena, pero no hace nada con esto. Es como que usted dice, ya pagué un año por adelantado el 24-hour fitness, pero nunca va al gimnasio. Right? O otro que no, ya va, todos los días va al gimnasio. Hoy quemé 500 calorías y se va al In-N-Out después a echarse 1200. Come on. Right? O se va, o no, hoy quemé 1000 calorías y de ahí se agarra un mocha frappuccino extra, right? De 2500 calorías. What are you doing? Dios ya lo hizo todo. Él hizo todo para cambiarlo todo. Si usted ya aceptó a Jesús, usted ya está en una cárcel de vida. Usted puede traer, hay suficiente poder dentro de usted para traer los cielos aquí a la tierra. Hay suficiente poder para proclamar, para sacar demonios, para sanar enfermedades, para ponerle nombre a las cosas. Pero tiene que practicarlo. Tiene que comenzar a practicarlo para sacar demonios grandes. Tiene que comenzar con demonios pequeños. Si no, los grandes lo van a devastar. Le van a dar una madreada.
I'm sorry por el lenguaje, pero es cierto. No va a pasar el té, le va a decir a Pablo conozco, de Jesús he oído, a ese pastor ya me lo eché 2 veces. ¿Y tú quién eres? Ven para acá. Come on. ¿Eso qué tengo que hacer? Discúlpame, Señor. Es la culpa de los tamales que me dieron en la mañana. Número uno. Permanencia. Habla, Señor. No, ese fui yo, no fue el Señor. Permanencia. Asegúrate de estar y de permanecer siempre con Jesús. Permanencia. En Juan 15, yo creo que eso es lo que van a hablar la próxima semana, el próximo miércoles en el estudio bíblico. Es Juan 15. En Juan 15 Jesucristo dice lo siguiente: permanezcan en mí, a sus discípulos, y yo voy a permanecer en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan del árbol. Y ustedes tampoco van a producir frutos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Sabe? Déjalo ahí un ratito, Jimmy. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Todos vamos a producir frutos, todos sin excepción. Pero Jesús estaba diciendo: hey, si ustedes están lejos de mí, los frutos que ustedes van a producir van a ser frutos del pecado. Entiendan, mire, yo recuerdo que para Patty cumplió años hace una semana y le regalaron, algunos de ustedes, no yo, alguno de ustedes tuvo la fineza de regalarle un ramo de rosas. Y la flor, esta flor, algunos se ven así. Así vinieron a la iglesia. Esta flor, cuando se la regalaron, había sido cortada unos 2 días antes. Y esta flor, de hecho no había no había salido lo que es todos los pétalos. Se lo llevamos a la casa, le ponen una comidita, Roy, cuando lo ponen, la pusimos en agüita, le ponen comidita y la flor comenzó a abrirse. Y la flor comenzó a abrirse y de hecho comenzó a oler bien rico. Yo la veía y decía, preparando este mensaje, decía: wow, si supiera que está muerta. Porque la flor estaba actuando como si estuviera viva. Estaba actuando, tenía todas las actuaciones, según ella estaba viva, haciéndolo todo como si estuviera viva. Pero hace días, hace semanas que estaba muerta. Y un día amaneció así. ¿Cuánto tiempo pasaría para que usted se dé cuenta que Jesús no está con usted? Porque a veces nosotros actuamos como si estamos vivos. Actuamos completamente. Damos la apariencia de vida. Sí, yo estoy seguro que una de las razones que Jesús dejó a su iglesia es para que a través de la iglesia nosotros pudiéramos crecer juntos, conocer la palabra, llevarla a nuestros corazones, aplicarla en nuestras casas, para que esto pudiera producir transformación en nuestras vidas, no para que nosotros viniéramos a la iglesia, sino para que nosotros fuéramos la iglesia. Y lamentablemente nosotros creemos como un ritual que con un par de horas los domingos ya cumplimos nuestras duties, ya hicimos lo que tendríamos que hacer. And no wonder. Hay cosas en nuestras vidas que están iguales por 60 plus años. Que son iguales. Y llega el punto, honestamente, tristemente, que hasta la iglesia le echamos la culpa de las cosas que están pasando en casa. Permanezcan en Jesús. Número 2, sanación. Asegúrate
de sanar todas tus heridas. Nadie puede sanar tus heridas del alma. Nadie. Mira, mi amado, tu esposa no puede sanarlas. Amada, tu esposo no puede, aunque quieran, no pueden. Tus hijos no pueden sanarlas. Tus papás no pueden sanarlas. Tus amigos no pueden sanarlas. Nadie puede sanar tus heridas. Es tu responsabilidad. No importa quién te las hizo, no importa quién te las dio, no importa quién es el culpable. Nadie puede sanar tus heridas más que tú mismo. No importa quién haya sido, o tú vives tu vida como víctima o como victorioso, pero no puedes vivir ambas. En Hebreos 12:15 dice: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Se da cuenta de lo que dice? Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa. Mira el que está a la par suya. Te estarán hablando contigo. Hoy no vino, ¿verdad? ¿Se quedó en casa? Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Algunos de nosotros. Ay, hombre. Ya le va a poner el cuello a alguien. ¿Dónde está Wilson cuando uno lo necesita? Solo porque trabajó el día de ayer. Todos tenemos traumas, sin excepción. Naciste en cuna rico, por eso tienes traumas. Porque te crees el muy el tan. Algunos tenemos complejos de príncipes o de princesas. Algunos creemos que somos la Cenicienta. Iba a decir algo, pero no, me van a censurar, me van a cancelar. Todos tenemos traumas, sin excepción. Cuando nosotros somos salvos, la salvación nos da el poder a través de los recursos que Dios nos da. El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él nos da recursos, pero nosotros somos los que tenemos que decidir si tomamos estos recursos o no. Él va, recuérdese eso. Él le dijo a Adán: hey, date gusto, pásala bien, enseñoréate sobre estas cosas. Pero yo voy a hacerla, te amo tanto que voy a dejar que tú elijas. Jesús, inclusive la salvación es elección. Amén. La salvación es elección. Él no te exige que tú seas salvo. Ay, yo no puedo creer, decía alguien, yo no puedo creer que un Dios tan amoroso mande a alguien al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros solitos nos vamos al infierno. Es por elección que nos vamos al infierno. ¿Qué pasa? Cuando tú vienes a ser salvo, es por elección que tú mantienes los traumas. Oh, what? Yeah. Porque Él nos da los recursos necesarios. Todos los tenemos. Una es aceptación. Todos los tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que algunos de nosotros así andamos todos los días. Y algunos, el problema, que son más pesados que otros. Y andamos cargando. Y dice, algunos pesan grandemente. Y el problema es que lo que no sabemos es que como todos nos vemos bien bonitos por fuera, aunque estemos muertos por dentro, right? Porque nos vestimos de Gucci, de Armani, aunque sea de Temu, right? Entonces nos metemos en relaciones y no sacamos las uñas
hasta que es demasiado tarde. Y cuando es demasiado tarde, le ponemos la relación al que está a la parte, el peso de la carga al que está a la parte de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El que está a la parte de los otros tiene cargas también y nos las quiere poner a nosotros. ¿Ven los problemas? Esa es una opción. La otra opción es, comenzamos a sanar. Porque el problema es este, que nosotros no logramos entender que hay algo que es más importante, sumamente mucho más importante. Tráiganme al caballo. Saca el caballo. Lo que no logramos entender es que mientras estemos atados a las cosas del pasado, nunca podemos ver la eternidad. Tú tienes que entender es esto. Si a ti te enseñaron, puedo ofenderlo a este lado. Si a ti te enseñaron a ser tacaño, tú vivirás como tacaño. Nunca puedes ver la eternidad, porque tu papá te enseñó que no es bueno dar. Right? Porque lo único que es que el que muere con más es el que gana. Estoy hablando de algo positivo que generalmente no es, eso no es trauma. Claro que lo es. Absolutamente. El amor al dinero es la causa de todos los malos por los cuales muchos se han perdido. Ojalá que nadie esté traduciendo. Okay. Todos los tenemos. Cuando nosotros entre más traumas tenemos, menos podemos ver la eternidad. Y lo único que nos importa es el hoy, es el hoy, es lo que está pasando hoy. Trabajamos para el hoy, hacemos lo que es el hoy, queremos retirarnos hoy, queremos ver lo que es el hoy, porque el hoy es importante, porque lo único que hago es pensar en el ayer, pasado, el hoy. Y lo único que puedo hacer es traer una semilla de mi pasado y plantarle el hoy. Y por lo tanto mi futuro es igual a mi pasado y mi presente es mi pasado y no tengo futuro. Y esto es lo difícil. O yo le creo a Dios y yo veo la eternidad. Yo agarro la eternidad, la agarro y la siembro hoy. Y vivo hoy en la eternidad. ¿Se da cuenta? Y vivo hoy en la eternidad. Entonces, me voy a enfermar. Ya. Van a haber tragedias. Of course. Me voy a enojar. Ya. Gente me va a traicionar. Absolutamente. Y mientras veo la eternidad, estoy sanando mi pasado. Ambas cosas. Y lo que esto hace es que llegue el momento, porque llega el momento en el cual me libero del pasado y ya solo veo la eternidad. Ya solo veo la eternidad. Ya lo único que veo es la eternidad. Ya lo único que me importa es la eternidad. Ya el pasado ya no importa, lo único que me importa es la eternidad. Y es entonces cuando yo voy a los retiros, a los congresos, no a que me den, sino a dar. Es por eso, mi amado, es por eso que tu vida vale más que cualquier carro, que cualquier casa, que cualquier negocio, que cualquier vacaciones. Porque tú siempre vas a estar viviendo contigo mismo. La inversión más grande que tú vas a hacer es en tu sanación. Asegúrate que tú estés libre de toda atadura. Jesucristo ya te dio todos los recursos para tu resurrección, pero es tu responsabilidad tomarlos para que tu restauración sea posible. La sanación es posible a través de conexiones, buenas conexiones. La sanación es posible a través de vulnerabilidad, a través de buenos consejeros. Todos lo necesitamos, y a veces una buena terapia, porque todos necesitamos eso. ¿Por qué? Porque sin cambio no hay progreso. Sin progreso no hay desarrollo. Sin desarrollo hay estancamiento, y el estancamiento eventualmente produce muerte. Y lo último, y esto ustedes van a creer que era un setup. Yo no sabía lo que Jelly y Silvia iban a hacer
en el reto de compasión. Y por eso van a creer que es un setup. Solo Dios puede hacer estas cosas. Número 3, practica compasión. No es secreto para nadie que yo, a través de la otra organización que tenemos, hay sí esperanza para un futuro. Tengo lo que es un programa de neurocoaching, de programación neurolingüística. Ok, muchos de ustedes lo están tomando. Anyhow, a través de esto, por unas máquinas que estamos usando, yo he tenido que tomar ciertas clases para lo que es poder usar estas máquinas, para tener ciertas credenciales. Okay. Pero lo importante es esto. A nivel científico, compasión. Déjale ahí un rato. Escuchen lo que hace. La compasión para quien la ejerce reduce el estrés. Eso a nivel científico. Los últimos hallazgos. Cultiva la paz interior. Produce una mayor satisfacción personal. Los actos de compasión no solo sana a los otros, sino que sana también a las personas que lo está ofreciendo. A nivel científico, practicar la compasión. Los estudios muestran que activa las áreas del cerebro como la corteza prefrontal y el sistema límbico, asociadas con el bienestar y la regulación emocional. Aumenta la producción de oxitocina. Dígale, pregúntale al que está a la par suya qué es oxitocina. Todos la amamos, pero todos la desconocemos. ¿Sabe lo que es oxitocina? Es la hormona del amor. Es la hormona que usted siente cuando está apapachando a alguien o casados cuando están haciendo, ya saben qué. Esa me gusta. Cuando usted practica compasión, se activa o aumenta la producción de oxitocina que reduce la ansiedad y fortalece el vínculo social. También disminuye los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Mejora la salud cardiovascular, baja la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico, reduce la inflamación crónica, que se ha vinculado con mayor longevidad, vive más, residencia y aumenta la resiliencia mental, o sea que no se va a hacer loco. Promueve los pensamientos positivos, disminuye los síntomas de la depresión. En resumen, la compasión no solo eleva el espíritu, sino que transforma el cuerpo desde adentro. Estimula la liberación de la serotonina y la dopamina, que son los neurotransmisores de la felicidad y la satisfacción. Mejora el estado de ánimo de forma natural. Fortalece la plasticidad cerebral. Incrementa la capacidad de aprendizaje. Mejora el sueño para quienes no pueden dormir. A nivel psicológico, incrementa la autoestima y el sentido de propósito. En esencia, la compasión actúa como un combustible biológico y mental que optimiza el bienestar integral. ¿Sabe por qué esto cautivó mi mente? Por esta razón. Todo lo que Dios no ama más a uno que al otro. Ustedes son los escogidos de Dios. Ustedes son los elegidos. Cuando Dios nos pide que hagamos algo por otros, Dios no pide que hagamos algo porque ame más a otros, sino por lo que Él sabe que al hacerlo nosotros, lo que esto va a producir en nosotros. Cuando el Señor nos pide esto, es porque Él sabe lo que esto va a producir en nuestras vidas. Es por eso que la palabra dice es mejor dar que recibir. Porque Él sabe que cuando nosotros comenzamos a hacer estas cosas, vivimos una mejor vida y comenzamos a ser transformados, ojo, de adentro hacia afuera. El egoísmo disminuye. De alguna manera es más fácil amar a aquellos que son difíciles de amar. De alguna manera es más fácil querer a aquellos que son difíciles quererlos. De alguna manera, en vez de hablar mal de los demás, comenzamos a hablar bien de ellos. De alguna manera comenzamos a orar de una manera diferente, porque nuestro corazón va cambiando a nivel biológico, a nivel neuroplástico y a nivel cerebral, porque estamos haciendo lo que el Señor dice que hagamos, aun cuando no lo entendemos, lo que esto está haciendo en nuestras vidas. En Marcos 8:3, 8 del 1 al 3,
Cuando Jesús dice que estaba enseñando, esto no es lo de los 5,000, no que la de los 4,000. Dice la palabra que en esos días se reunió con otra gran multitud y de nuevo la gente se quedó sin alimentos. Jesús llamó a los sus discípulos y esto les dijo Jesús: denme todo lo que tengan, denme todo lo que tengan, tráiganme ustedes todo lo que tengan. Esto no fue el niño, no, denme ustedes todo lo que tengan. Y ellos trajeron unos pececillos y unos panes y dice que habían como 4,000 hombres. Y Jesús les dijo: porque siento compasión por ellos. Porque han estado 3 días y no queda nada de comer. Si los envío a sus casas se desmayarán en el camino porque han venido desde muy lejos. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué sucedió? Después vino el milagro. ¿Sabe lo que yo he aprendido en mi vida propia? Y lo he visto una y otra vez. Lo he visto una y otra vez. Que la compasión es la llave que abre los cielos y da paso a los milagros. La compasión es el preámbulo para el milagro. La compasión es aquello que abre los pasos para que Dios diga: bien hecho, hijo mío, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al descanso de tu Padre. La compasión es el preámbulo para la sanación. En Miqueas 6:8: oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige Él de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente. ¿Sabe que esto ya no se... y es difícil encontrar en la iglesia? ¿Sabe que en la iglesia hoy hay mucho talento y poco amor? Es disgusting. Cuando Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros como yo los he amado. Permanencia, sanación, compasión. Permanencia, sanación, compasión. Póngase de pie. A buen precio. Eternidad. La vida. Thank you. La vida todos sin excepción vamos a sufrir. Simplemente porque vamos a vivir. El momento cuando vamos a dejar de sufrir es el momento cuando muramos. El momento cuando entreguemos. Billy Graham dijo en su epitafio: cuando digan y escuchen que estoy muerto, no lo crean. No estoy muerto. Simplemente he cambiado de dirección. Mientras estemos en este mundo, va a llover en casa de justo como de injusto. Y todos sin excepción vamos a llorar y vamos a sufrir. Pero nosotros tenemos que decidir si nuestro sufrimiento tiene propósito o no. Pero nosotros tenemos que decidir si en lo que estamos haciendo hay esperanza o no. Pero nosotros tenemos que decidir si hacia dónde nosotros vamos es en camino hacia la eternidad, porque es lo único que vemos. Porque el pasado ya no tiene poder sobre mí. Porque la muerte ya no tiene poder sobre mí. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque como Pablo dijo: no sé qué hacer. Morir es mejor e irme con Cristo. Pero tengo que quedarme por un poco más de tiempo por ustedes, porque los amo.
Pero ya sea que viva o ya sea que muera, yo sé que voy a estar bien, porque he aprendido a estar contento cualquiera que fuese mi situación. He aprendido a tener como no tener. He aprendido a estar sano como a estar enfermo. He aprendido a estar en necesidad, porque he aprendido a saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta vida vamos a pelear, porque Satanás sabe que después de la salvación, si Él nos restaura, somos una lanza contra Él. ¿Dónde estás en tu vida? ¿En qué momento de tu vida tú estás en estos momentos? ¿Qué área de tu vida tú no le has entregado tal vez a Él? ¿Qué área de tu vida necesitas practicar más? Tal vez necesitas sanidad. Tal vez es la permanencia. Tal vez necesitas practicar más compasión, pensar menos en ti, pensar intencionalmente más en los demás. Tal vez tú no conoces a Cristo, y eso es lo más importante. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, es el primer paso. Yo te invito a que lo hagas el día de hoy. Si tú estás aquí y no conoces aquello que lo cambia todo, no has recibido aquel que murió por ti, aquel que quitó el poder de la muerte y que resucitó al tercer día para darte vida eterna, yo quiero invitarte a que tú lo hagas el día de hoy. Nadie, ninguno de nosotros tenemos asegurado un día más. Solamente tenemos asegurado este momento. Este instante es lo único que tenemos. No sé si ustedes estaban escuchando el terremoto que hubo en Tailandia, donde estaban lo que es cientos de personas construyendo un edificio, y de repente, sin saberlo, ellos estaban construyendo y la vida terminó. Y esa es la vida. Si tú estás acá y no has recibido a Jesús en tu corazón, yo te imploro que lo hagas. Si tú estás aquí y nunca lo has recibido a Él como tu Señor y Salvador y quieres hacerlo el día de hoy, ahí donde estás, simplemente levanta tu mano y recíbelo hoy. No te vayas sin Él. Este es el momento de salvación, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Y vamos a orar contigo. Vamos a llevarte al trono de la gracia. Si tú estás aquí y nunca lo has recibido y quieres hacerlo el día de hoy, simplemente levanta tu mano. Ahí donde estás. Ahí donde estás, levanta tu mano. Y vamos a entender que quieres hacerlo. Habrá alguien el día de hoy que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador. Habrá alguien. Para los demás, tú sabes dónde estás. 3, 4 semanas para celebrar el momento más grande de la historia, que partió el mundo y que cambió el lamento en baile de muchos de nosotros. Permanencia, sanidad, compasión. Esto lo cambia todo. Inclina tu rostro y oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por este momento. Gracias por la vida. Gracias por la eternidad. Gracias por la paz. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia.
Gracias por esos niños en Colombia que nos ayudaste a bendecir. Gracias por estos hombres que hicieron tu trabajo el día de ayer. Gracias por cada uno de nosotros. Alabamos tu santo nombre. Permite que podamos seguir trabajando, sanando y mirando siempre hacia la eternidad. Te alabamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en este día.